Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, 30 de marzo del 2022, Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y hoy queremos hacer, pues precisamente esta mención, esta conversación alrededor de este trastorno bipolar que cada vez lo escuchamos más. Bienvenida, Marie. ¿Cómo estás? Hola, Buena Cristi, tarde. ¿cómo te va? Bien, muy contenta de estar nuevamente aquí y hablando de algo que se oye tanto, ¿verdad, Marie? Y que se malusa tanto también, ¿no? Y A cada así, rato escuchamos, ay, eres bipolar, ay, y ni idea tenemos, ni idea tienen de lo que realmente es un trastorno bipolar. Pero quiero mencionar, Marie, antes de empezar nuestra conversación, que hoy también es un día muy especial, porque fíjate que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Estas personas tan amadas por todos los hogares, porque son quienes nos ayudan, nos cuidan, nos protegen, a veces no a veces, a mí siempre me dan de comer rico. Eh, de verdad que son una gran ayuda cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, cómo los cuidan, cómo los atienden. Y hoy es su día y yo sí quiero hacer una mención y un agradecimiento a todos ellos y ellas, porque pueden ser también varones quienes están en este trabajo, ¿no? Del hogar así y, es, y Cristi, que de forman veras, parte de nuestro hogar, de nuestra casa, son ¿verdad? parte de la familia. Realmente hay muchas personas que han estado contigo acompañándote desde que tus niños eran pequeños Exacto, y que de veras nos permiten hacer el trabajo que nos corresponde hacer. Sin ellas no podríamos hacer esto. exacto. Salir de tu casa más Tranquila, ¿no? y saber que alguien va a cuidar de tus niños o va a cuidar de que haya lo que se necesite en la casa, pues eso es importantísimo. Y cuando lo hacen así como con cariño, y bueno, lo hacen con cariño cuando reciben también tu agradecimiento y tu cariño, y tu Claro. buen trato y tu justicia, ¿no? Justicia en la paga, claro, Porque tan sí, importante. también tenemos que decir que hay muchísima injusticia en esta línea. Pues entonces las felicitamos de todo corazón. Y les agradecemos todo lo que han hecho por nosotros, todas las personas que han pasado por nuestros hogares. Ahorita Muchas se me viene a felicidades. mí, por ejemplo, la imagen de mi nana. Esta nana fue nana de mi mamá. Entonces, cuando mi mamá viajaba con mi papá por su trabajo, la nana Carmelita se iba a nuestra casa y se quedaba todo el tiempo que estaba mi mamá fuera. No teníamos que ir a otra casa, no teníamos que cambiar de cargar maletas, nada. Nos quedábamos en nuestra casa y ella se iba con nosotros. Y me acuerdo las historias que nos contaba y las anécdotas de su pueblo. Ella era de Tlacotalpan, entonces era muy divertida. Pues Yo me acuerdo qué mucho. alegría poder haber contado con personas tan amorosas con nosotros y pues gracias y felicidades. Pues ahora sí, María, a lo nuestro, que es este trastorno bipolar, que Fíjate, como Cristi, decíamos, uh-huh, que este sí, trastorno pues es relativamente nuevo, el descubrimiento y todo. En nuestra época de estudiantes era la psicosis maníaca maníacos depresiva. depresivos. Y entonces cuando la gente llegaba a diagnosticar era como el fin del mundo, ¿no? Les costaba mucho trabajo aceptarlo porque se sentían así como señaladas. Y bueno, pues es una enfermedad que tiene una gran parte de química cerebral, de sustancias del cerebro que están altas o están bajas. Tiene también mucho de hereditario, porque sí hemos visto familias en las que hay muchas personas con este trastorno. Y lo más importante, Cristi, es que esto no debe ser una vergüenza. Es como si yo tengo mal el pulmón o mal el riñón o mal el páncreas, por el amor de Dios, ¿por qué? Es este rechazo tan terrible hacia esta enfermedad, este trastorno. Ahí estás tocando algo
muy importante y más general que este trastorno bipolar, que es lo que es la enfermedad mental. Que Así es. alguna vez podamos hablar de eso también tan importante, porque tiene que ver esta vergüenza de estar enfermo mentalmente y tan común. Yo pienso que en todas las familias la enfermedad mental se da muy frecuentemente, pues desde una tristeza enorme en la que puede vivir un miembro de la familia, que ya no nada más es tristeza, bueno, pues es una enfermedad mental como la depresión, por ejemplo, ¿no? Así Todas es. las neurosis de las que padecemos todas las familias, más, menos, pero ahí están presentes. Entonces, qué importante tocar esto, María, de que para empezar hay que quitarnos todas esas telarañas de lo que es padecer una enfermedad mental. Y esta es una de ellas, el trastorno bipolar. Y fíjate que lo más importante es la detección de la enfermedad, porque es una enfermedad que si no es detectada, destruye vidas. Y si es detectada y la persona no quiere atenderse, también destruye vidas, porque no es una cosa tan sencilla, es un trastorno del ánimo, en el que a veces es una grandiosidad increíble y a veces es una depresión también increíble, porque en todo esto, claro, hay niveles y hay rangos. Hay personas que suben y bajan en una semana o en un mes. Multimedia. Es increíble. Tú tienes que ir, si tienes un familiar bipolar, pues vas poniendo en el calendario, hoy amaneció así, durante 2, 3, 4 meses hasta que pescas el ciclo y entonces ya sabes qué hacer, porque es muy engañosa la enfermedad. En muchos bipolares, la parte maníaca se manifiesta en mucho coraje, en ira. Pues no te imaginas que esa pueda ser una reacción de la bipolaridad, y es que no todos tienen la libertad de expresar la grandiosidad, entonces se enojan. Y muchos la depresión, no quieren caer en la depresión, entonces viene el enojo y rápido, rápido lo saca de la depresión, más rápido que el antidepresivo, el enojo. Dile que se tome una medicina a un bipolar porque está en su fase de depresión, e inmediatamente sale de la fase porque dice, no estoy furioso. Y ahorita que estás hablando de esta experiencia de quien está alrededor de él, ¿no? Un esposo, una esposa, los hijos, cómo también ellos entran en una preocupación, en un descontrol, en una negación, ¿no? Porque no saben lo que está pasando. Entonces se convierten en cómplices, ¿no? En tapadores de lo que está pasando y así van pasando muchos, muchos meses y muchas veces años sin Y bueno, poder llegar a un buen diagnóstico. ya ves que nos hemos dedicado por años a la codependencia. Bueno, pues Sí, la codependencia surge también en una familia con un claro. enfermo bipolar, en que todo, como dices tú, gira alrededor de él y tratan de ocultarlo y que nadie sepa porque es una vergüenza, ¿no? Sí, porque el bipolar tiene muchas conductas fuera de rango, o sea, verdaderamente que dices, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué está decidiendo esto? ¿Por qué está haciendo esto que ayer me dijo que, pues que no lo iba a hacer o estaba pensando? O sea, verdaderamente son unos cambios tan drásticos Y son locuras. que son locuras. O sea, el juicio, habla un poquito del juicio, María, que Ya, es una tanto, de las primeras cosas que se pierde, Cristi. En el trastorno bipolar se pierde el juicio. Entonces ya no sabes qué está bien y qué está mal. Tú juzgas a la persona o las actitudes o la situación de una manera totalmente equivocada. Porque todas los trastornos tienen una etapa plana y luego caen en la depresión y luego suben otra etapa plana. En esa etapa plana, las personas se dan cuenta de lo que han hecho y entonces viene la vergüenza, la culpa, el remordimiento
cuando no estamos hablando de un trastorno acompañado de otras cosas, como el narcisismo. El narcisista jamás, ni en sus periodos flats, va a reconocer que hizo algo mal. Él siempre hace todo perfecto. Y bueno, Y pues es muy nadie le llega. y será esto muy frecuente, Mari, esto de que se combina un trastorno bipolar con otro tipo de enfermedad Sí, mental. fíjate que sí. Generalmente, bueno, el narcisismo que está a la vuelta del día es una de las cosas que más se combinan y entonces ves la diferencia. El narcisista es capaz de tomar el medicamento no porque crea en el medicamento, ni porque crea que le va a servir, sino simplemente porque considera que es justo para la persona que se lo está pidiendo. Entonces tiene suficiente juicio como para aceptar el diagnóstico o la petición de la otra persona. El narcisista no acepta la opinión ni del doctor, ni de la familia, ni de nadie. Él es la única persona que está bien. Y por desgracia, las cosas que hacen no son así poquitas. Se acaban fortunas. Yo me acuerdo de un señor bipolar que en una de esas crisis que tuvo, llegó a su casa y había comprado una agencia de coches. Una agencia de coches. Entonces eran amigos, era una pareja amiga de la persona bipolar. Y entonces la esposa lo fue a ver y le dice, no se vale. Tú sabes que mi marido es bipolar y aprovechaste que mi marido estaba Hay en una... hay un Ajá. momento de manía que iba a comprar el cielo. Y bueno, este fue lo suficientemente honesto para desbaratar la operación, pero si no, se hubiera quedado sin dinero porque no tenía dinero para comprar. Se hubiera quedado endeudado, tal vez lo hubiera podido pagar, pero hubiera tenido que vender todo lo que tenía. Marie, vamos a invitemos a todos los que nos están escuchando a que nos hagan sus comentarios. Seguramente en este momento, quizá a muchos de ustedes les está cayendo el 20 de algo que traen ahí en su cabeza porque algún familiar, algún pariente cercano, alguna amistad, que ustedes ya no saben qué hacer con ella, con él. Eh, y ahorita que les estamos dando como características, como situaciones que están pasando, coméntenos qué les está pareciendo, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, porque eso nos ayuda también muchísimo a nosotros a seguirlos, a sentir verdaderamente que estamos en una conversación. Fíjate, Cristi, que hace pues bastantes años, yo que diría 15 años, hicimos un grupo con el que ahora es el presidente internacional del trastorno bipolar, Elia, mi hermana y yo, allí en el CEDI, en el Centro de Oración, en el que hicimos un grupo de autoayuda de 10 sesiones con las parejas de personas con bipolaridad diagnosticada. Y no tienes idea lo interesante que fue para ellos el poder compartir las experiencias que vivían con sus maridos o con sus mujeres, porque había 3 eran mujeres las bipolares y los otros eran hombres. Y entre ellos podemos reconocer a grandes actores de cine, grandes personajes de la política, son bipolares y por eso abarcan grandes cantidades de acciones y de logros y de repente pues que ya no sale de su cuarto, está encerrado y no saben qué es lo que tiene, por supuesto que te lo tratan de ocultar, pero se llega a saber qué es lo que tiene. Fíjate que últimamente hay una película muy buena que se la recomiendo, qué pena, pero no me acuerdo del nombre de la película, pero es una película actual que yo la vi en Netflix sobre un, un bipolar joven, un muchacho joven. Además es de estos artistas que están de moda, además está guapísimo el artista, y es la historia de él con sus padres. Para los padres ya unas personas mayores de cierta edad, tener a un hijo joven, 20, 20 y tantos años, en una clínica, este,
y todo lo que pasa en ellos porque acaban, la mamá fácilmente acaba cayendo otra vez en sus manipulaciones del hijo de mamá, ya estoy bien, ya no necesito estar aquí y la mamá va y lo saca y empieza a hacer, bueno, de aquellas cosas. Este muchacho, véanla, qué pena que no me acuerdo del nombre, ojalá a lo mejor nuestro productor se puede acordar y nos manda un mensajito o alguno de ustedes porque está de moda. Y vean de veras la vida cotidiana que pasa una persona con trastorno bipolar. Es muy doloroso. Ellos sufren mucho también, igual que la familia, ¿no? Desde otro lugar, pero sufre toda la familia. Fíjate, Cristi, que tanto Elia como yo, por eso hicimos este grupo con este doctor, recibíamos muchas personas que habían recorrido muchos lugares, habían tenido terapias de todas clases y no sabían qué tenían. Y bueno, a las primeras sabíamos que era un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia de convivir con bipolares. Entonces tienes una súper sensibilidad Exacto. para percibir las cosas. Y yo me acuerdo que Elia tuvo una paciente increíble, en que Elia le tenía una lista en la que decía de qué color me vestí hoy, qué música puse y de acuerdo a lo que ella había puesto la música en la mañana, a lo que se había vestido y todo eso, era como estaba. Y cuando empezaba a estar maníaca con colores alegres y todo ese tipo de cosas, lo primero que hacía es darle sus tarjetas de crédito a su hermano, porque Wow. sabía que ahí se le iba a ir la mano en el momento en que estuviera maníaca. Fíjate qué importante tener conciencia de lo que te está pasando Pero esto se necesita que y alguien aceptarlo. te ayude y te dé parámetros para poder saber en ti, en tu vida diaria, cuando esto está aprendiendo, está surgiendo. Yo la admiré como no tienes una idea, porque se necesita mucha humildad, pues mucho juicio, fíjate, Claro, o sea, para poder saber, tengo esta enfermedad y no me han podido ayudar. Por favor, ayúdenme. Algo tenía con las medicinas que no podía tomar las medicinas o no sé qué. Y Elia se lo llevó por puro conductual y por este diagnóstico casero, como quien dice, pero le sirvió mucho a esta chica, porque tenía ganas de salir adelante, tenía ganas de trabajar, tenía ganas de todo, ¿no? Y no era narcisista, no se creía la dueña del mundo ni la señora del mundo. estás tocando algo bien importante y bien esperanzador, que es que aún con un trastorno que puede sonar tremendo como la bipolaridad, el trastorno bipolar, hay forma de llevarlo bien, hay forma de poder vivir con eso. Si tu proceso personal, fíjense que aquí, tú decías al principio, la parte química es muy importante, pero también este trabajo personal en una terapia, ¿cómo puede ayudar a un enfermo con este trastorno y con cualquier otro a tomar conciencia y hacer muchas cosas por estar mejor, ¿no? Por poder vivir. Ya tenemos el nombre de la película, gracias Alfredo, se llama Loco por ella, es español, bueno, esa es una, Loco por ella, es una española y también trata de trastorno bipolar. Pero tú me diste otra, Alfredo, que es de Cooper, el, el actor es Bradley Cooper, es del 2012, la protagonista es una Jennifer Lawrence, pero es buenísima, se llama El lado bueno de las cosas. Se los recomendamos muchísimo porque es una manera muy, muy buena de veras de entrar al mundo del trastorno bipolar, que no es nada. Fíjate, Cristi, que yo lo he vivido muy de cerca. Mi hija menor, desde que tenía como 4 años, le hicieron un electro y ahí salió que era bipolar. Antes de ese electro no se sabía, no No aparecía había en el forma de electro. Era diagnosticarlo. una enfermedad que tenía que ver con la química, pero no con las reacciones del cerebro. Y Uh-huh. entonces
no hubo más que irla observando, tener una terapia de contención constante los años de su infancia, que fue difícil, sí, fue muy difícil. Gracias a Dios nunca le dio una depresión profunda, pero sí tenía sus días así medio tristona y que las cosas no le gustaban y entonces entraba en rabia. Pero fue dominando todas sus cosas. Y muchas veces me decía, mamá, ahora sí me comporté, sí, mi reina, ahora sí te comportaste. Además de tomar las medicinas que le recetaron. Entonces, ha sido muy vivible, sobre todo en los últimos años en que pues ella ya tiene más edad, más juicio, más todo. Si siguen las reglas, si obedecen, si tienen quien los contenga, pues se puede vivir muy bien con ellos. O si se es lo suficientemente noble para reconocer, no puedo. Exacto. Yo creo que en esto es muy importante anotarlo porque nos da mucha esperanza en cualquier trastorno que tengamos mental, que podamos padecer en cualquier momento de la vida, ante tantas cosas también que están pasando al exterior, como en este momento, ¿no? De nuestro mundo en el que nos están pasando muchas cosas fuera de nosotros y que internamente nos provocan mucho descontrol. Sí. Entonces, como que da pie a muchas depresiones, a mucha ansiedad, a mucho descontrol. Qué importante saber que ante esto, lo importante es reconocerlo, acudir a la ayuda eh, exacta, ¿no? Que nos puede dar opciones, caminos a seguir, medicamentos, terapias, y por supuesto podemos salir adelante. El diagnóstico es muy Muy importante. importante. Mira, yo así entre las personas bipolares que conozco, llegué a percibir cómo abren la puerta cuando entraba la llave en la puerta. Es otra forma cuando vienen maníacos. Entran haciendo ruido, entran sin importarles quién está, si tienes visitas o no tienes visitas, entra el rey del mundo o la reina del mundo. Uh-huh. Si es mujer, se viste escandalosamente, porque tiene muchas veces conductas sexuales muy inadecuadas y con mucho riesgo. No les importa, no ven el riesgo, no hay juicio. Y cuando están deprimidos, pues se encierran en su cuarto, porque sí les da fuertísimo. Y cuando Alejandra tenía 3 años, pues fue una maravilla que se lo diagnosticaran a través del electro, porque normalmente brota después de los 25 años. Cualquier cosa especial, cualquier trauma, cualquier exceso de preocupación hace que brote. Uh-huh. Ahí estaba, la raíz ahí estaba, pero no había brotado. Y cuando brota, si enseguida la atiendes, si enseguida entras a tus medicamentos, pues la vida te cambia. Claro. Yo me Fíjate, acuerdo. eso que estás diciendo de en qué momento se puede descarar una enfermedad de estas es muy importante. Fíjense, muchas veces es ante un embarazo, ¿no? O una adolescencia, el inicio de una adolescencia difícil, ¿no? La adolescencia de por sí es complicada, pero cuando las adolescencias son difíciles porque ya la familia es muy tóxica, lo que ustedes quieran, se puede desatar este tipo de cosas. O una enfermedad, o la muerte de alguien, un trauma, puede ser El la detonador, gotita, ¿no? Que derrama el vaso y uh-huh. se da esto. Así es. Y es bien importante que nosotros nos demos cuenta de que todo tiene remedio si de veras queremos. La donde yo veo que no hay remedio es cuando la persona no quiere medicarse. Yo me acuerdo de un señor que llegó un día al CEDI desesperado, porque dice, yo estoy tomando mis medicamentos para la bipolaridad. He sido muy fiel y sin embargo me acaban de traer del aeropuerto porque llegué al aeropuerto y no sabía yo quién era. Una total
desconexión de la vida, lo llevaron al hospital y con su cartera llamaron a la esposa y demás. Y bueno, de pura casualidad estaba ahí el doctor Hipólito, que es el médico de Estados Unidos, mexicano, que se ha especializado en bipolaridad, y él fue el que nos llevó con el otro doctor, pero la raíz fue él. Estaba ahí dando consulta porque teníamos tantos pacientes que le pedimos que viniera a México, que tomara una semana y que los viera, los diagnosticara. Y entonces estuvo con él cerca de 1 hora y después nos llamó él y a mí y dice, esta persona, lo que tiene es que su médico no se ha fijado en que el litio que le dio le produce diarrea. Cuando tiene diarrea, el litio se va. Entonces es como si no estuviera tomando medicamento. Digo, Cristi, de plano se les barra a los doctores a veces. Porque hay otras medicinas. Le dio otra medicina y santo remedio. Pero él me decía, yo quiero que me acompañes en este proceso de reeducación de mis hábitos. Él era un contratista muy bueno y había perdido todo, pero todo. Y entonces, lo primero fue pues acabar de liquidar su empresa, vender todos sus activos y volver a empezar. Y me decía, pero ¿cómo le hago? Le digo, tú tienes el don de conseguir las obras. Eso lo puedes hacer. Dice, sí, pero necesito una secretaria. No, no necesitas una secretaria. Yo te voy a recomendar una persona que te va a hacer lo que tú quieras. Ve y dile, hazme esta carta y te la hace y ahí te vas con tu carta. No tienes que darle sueldo, no tienes que tener oficina, no tienes que tener nada. Mientras tú no te levantes completamente, eso no lo puedes hacer. Fue tan dócil, tan obediente, que poco a poco volvió a su vida normal y volvió a rehacer su empresa, porque era un hombre que sabía lo que hacía. Lo que pasa es que estaba padeciendo una enfermedad y no se le había atinado al medicamento. Eso de no atinarle al medicamento es muy frecuente y ahí pasa muy seguido que muchos pacientes impacientes, los pacientes no somos pacientes, somos impacientes. No esperan. Ajá, y entonces en ese momento, no me cayó bien esto y lo dejan como si ya no hubiera remedio a lo que tienen y simplemente es estar en contacto con tu médico y decir, pues me pasó esto con este medicamento, ¿no? Y el doctor encuentra. Te puedo decir que hay más de 100 medicamentos para él. Pero tienes Entonces, que tener probar. Otra cosa bien importante de esta enfermedad es que cuando no se diagnostica, lo único que se ve, por ejemplo, es una depresión crónica. Empiezan a darle antidepresivos que botan la enfermedad, que botan la manía, porque hay antidepresivos que no la botan. Entonces tú tienes que saber si lo que tienes bipolaridad, no le vas a dar ese tipo de antidepresivos. Entonces el diagnóstico es básico. Claro, claro. Yo me acuerdo de un doctor, yo tenía una persona a la que estaba viendo y bueno, era bipolar porque era bipolar. Entonces estaba viendo a un psiquiatra y entonces le dije, ¿sabes qué? Dile por favor que busque por aquí. ¿Sabes qué recadito me mandó él? El doctor. Dígale a su amiga que se meta en sus asuntos, que yo soy el psiquiatra. Es cuando te das cuenta que también hay mucha soberbia entre profesionales, profesionistas, y no aceptan, pues, una humilde, si tú quieres, ¿no? Idea. Observación que tú has hecho porque vives con la persona, porque la estás tratando como psicóloga, como psicoterapeuta. Eso es muy importante. Y en este juego, pues también es importante tener la paciencia para encontrar a la persona adecuada. Fíjate que este doctor que veía en Estados Unidos me encantaba porque nunca veía a mi hija sola, la veía conmigo. O a esta otra persona que le recomendé, no la veía sola, la veía con su esposa. De manera que la esposa corroborara si era cierto o no lo que
la apreciación que tenía de su semana o de su mes. Sí, ¿Cómo porque has entran estado? Yo he estado muy bien. Ajá, ajá. Pude hacer esto y lo otro. Y entonces se volteaba la esposa y decía, bien, hiciste esto. ¿Cómo vas a estar bien? ¿A qué horas hice eso? Entonces, si el doctor se fía de lo que le dice el bipolar, qué lástima, pero no tiene ni idea. Porque para manipuladores, los bipolares. Es una de sus características. Ven el mundo como ellos lo ven y quieren que todo el mundo lo vea como ellos lo ven y encuentran su medio para llegar a lo que quieren. Ajá. Son capaces de ganar grandes cantidades de dinero y son igualmente capaces de perderlo en la mitad del tiempo. Y Hay así mucha manipulación también, ¿no? Hay mucha la manipulación, manipulación. mucha Muchas fortunas distorsión. se han perdido por eso. Muchos suicidios han ocurrido por eso, porque no se aprecia esa necesidad de cambio de los antidepresivos. También hay más de 100 antidepresivos. Hay para todo. Para la depresión con ansiedad, para la depresión crónica, para la depresión con esto, la depresión con el otro, para la depresión de la bipolaridad. Entonces el doctor tiene que ser un especialista en esta enfermedad, porque no todos los psiquiatras la conocen. Así es. Y esa base, mira, yo el primer contacto que tuve con esta enfermedad, bueno, además del personal, el primer contacto que tuve fue un libro de una actriz, no sé si tú te acuerdas porque fue de hace mucho, Patty Duke. Ah, claro. Era una monada, una Sí, muy buena muy actriz. buena actriz y muy simpática y muy Hizo todo. muy buenas películas, Y Pati. ella relata su lucha con la bipolaridad y todas las cosas que hacía y cómo su marido la ayudaba a centrarse y cómo había temporadas que podía filmar y temporadas que no podía filmar porque estaba fuera de control y obedecía a su marido. ¿Por qué? Porque no era narcisista, porque sí entendía que estaba enferma. Ay, pero qué sufrimiento, Cristi? Yo quedaba asombrada cuando decía, y porque sí tenía sus temporadas de estar bien, dice, es que esto que le hice a mis hijos no es posible. Y esto que le hice a mi marido no es posible. Pero fíjate qué capacidad de automirarse, ¿no? Así es. De Una poder. nobleza también, una madurez en medio de la enfermedad que te hace creer en la otra persona, en su diagnóstico, en su amor, en su ayuda. Sí. Yo creo que este punto, Marie, hay que, que remarcarlo mucho. La capacidad que tenemos todos, enfermos y no tan enfermos y medio sanos, porque ¿quién está totalmente sano? Pues ninguno, ¿no? Nadie. Estamos en una lucha constante para estar mejor de salud mental, física, psicológica, espiritual, pero este punto de, a ver, ¿qué puedo hacer yo por mí con esto que me está pasando? Sea lo que sea. Yo soy dueña de mí misma y puedo hacer algo con esto que me está pasando, aunque muchas veces nos parezca imposible, ¿no? Así es. Y yo creo que a todos los que ahorita nos están escuchando, los invitamos realmente a, primero, que si algo está pasando con ustedes o con algún miembro de su familia, alguna amistad que les preocupa, pues hay que buscar la verdad, hay que buscar la ayuda adecuada primero. Y luego, pues entrar, ¿no? A un proceso no solamente de medicamentos, sino una red. Fíjate que has estado hablando precisamente de una red de ayuda y generalmente la red es familiar, pero bueno, muchas veces no se puede que sea una red familiar, pero sí de amistades, en que hagan, pues sí, un frente común para echarle la mano a esa persona o que te la echen a ti, ¿no? Si estás involucrada en una enfermedad que no sabes ni cómo se come, ¿no? Entonces, primero, sí, la información, el pedir ayuda,
y el entrar a una aventura de, pues de autoeducarte, ¿no? Rehacerte en eso que te está pasando. Y también hemos visto, María, que personas con este tipo de cosas también son personas excepcionales, Ah, sí, son muy listos, eso sí, son muy que listos. logran hacer cosas muy buenas. Digo, a mí esta muchacha, te digo, me admiraba mucho su docilidad, su estar dispuesto a soltar sus tarjetas, a no gastar nada, no hacer nada, para, no, para evitar el meter la pata. Y muchas veces, Cristi, pues sí, no hay remedio y es necesaria una separación cuando la persona está causando estragos en la familia. Eso también es importante No saber. hay más solución que una separación, ya sea temporal, mientras la persona accede a un tratamiento o definitiva. ¿Por qué? Así. Porque muchas veces hay que defender el patrimonio, porque la persona se lo va a acabar. Y si Y tienes también defender tu salud, ¿no? Tu salud tu salud física, emocional mental, y física, de sí, tus hijos, ¿no? sí. Yo me acuerdo que un día llegó una mamá con su hija que tenía, pues, ¿qué serían 6 meses de casada? Y me dice, es que no sabe, no me puede explicar qué tiene su marido. Ay, nada más con que te digan eso ya paras la antenita. Entonces me empezó a platicar, era pero casi de libro. Y entonces intentaron, él no quiso nunca tratarse, no quiso hacer nada. Y entonces ella dijo, yo no me voy a arriesgar a tener un hijo con una persona así, y se separó. Y se casó después, se casó bien y todo. Gracias a Dios, pues se dio cuenta a tiempo, porque normalmente no te das cuenta. Ahora es más fácil que te des cuenta porque la convivencia es más cercana. ¿Cómo te ibas a dar cuenta en nuestros tiempos en que pasabas con el novio ahí en la sala de tu casa 2 horas, 3 horas? No lo conocías en su ambiente, no lo conocías en su hogar, no lo conocías en su trabajo. Tú no sabías realmente cómo se comportaba, más que lo que te decía. Claro. Pues María, yo creo que vamos terminando nuestra conversación de hoy. Les volvemos a pedir a todos ustedes que nos alimenten con sus comentarios, con sus preguntas, con tantas cosas que nos pueden ayudar a ustedes y a nosotros a seguir sirviendo de una manera pues más adecuada para todo esto. Podemos todavía unos minutitos, María. Oye, Cristi, y también si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, pues si estamos, si lo sabemos y lo podemos hacer con muchísimo gusto. Claro, ahora hemos estado hablando sobre lo que es la personalidad. Recuerden que tuvimos dos sesiones de personalidad. eh, y por ejemplo, este trastorno que está, no puedo decir y no quiero decir que está de moda, pero se oye mucho mal usado el término, pero la verdad es que sí, como hay ya tanta forma de descubrir este trastorno, pues entonces sí está saliendo a la luz, tanto que hoy lo nombran como el Día Mundial, ¿no? De trastorno bipolar. Creo en las estadísticas que estaba yo leyendo, es un porcentaje del 3% de bipolaridad y toca mujeres y hombres, o sea, no hay preferencia. No. Les pega tanto a hombres como a mujeres. Y dice uno, bueno, un 3%, no 30, un 3% es muy poco. Es una cantidad increíble de Es una personas, cantidad y enorme. entre las que entraron en la estadística, porque pues, ¿qué tanta pueden llevar en la mayoría de los países? Pues no hay estadística. Así es. Nosotros dentro del centro de oración del Sagrado Corazón. ¿Qué hacemos? Bueno, habemos personas que podemos dar una psicoterapia, pero algo que nos distingue a nosotros es también esta parte espiritual, cómo ayudar a una persona
con un trastorno bipolar. Y también nos hemos dado cuenta que la parte espiritual, como en cualquier otro problema, es muy importante, porque estas personas sufren mucho y son personas que hacen, como hace rato, ¿no, María? Nos contabas de Patty Duke, ¿no? Cuando toman conciencia de lo que le dijeron al hijo, lo que hicieron, lo que decidieron, lo que tornaron, qué dolor darse cuenta que en esa manía o en esa depresión pueden herir a tantas personas. Entonces sí también necesitan una ayuda espiritual que los haga volverse a perdonar, ¿no? Volverse también a crecer en su parte espiritual, que les ayuda también muchísimo a salir adelante de esta enfermedad. Y lo que nosotros hacemos no sustituye No, tratamiento psiquiátrico. No lo sustituye, lo claro acompaña. que no. Claro que no. Nosotros No. vemos una parte, el psiquiatra ve otra. Uh-huh. Sí, lo decíamos ahora que estuve con Alejandra Guzmán, lo decíamos, ¿no? Qué importante tomar estas 4 partes de nuestra vida, que es la parte física, la psicológica, la emocional y la espiritual. Y si dejamos alguna de estas fuera, pues el tratamiento, la forma de poder ir saliendo de la enfermedad no es igual. La parte espiritual es muy importante también tomarla, tanto para el que padece el trastorno como para las personas. A veces los que nos llegan son las personas que han convivido con una persona con un trastorno, incluso ni siquiera diagnosticado, pero que vienen muy lastimadas. Así Muy es. lastimadas porque vienen de un ambiente del cual no saben qué esperar, porque siempre hay cambios, hay modificaciones, hay cosas que no vienen al caso, que sucedan en la casa Y nos llegan muchas veces porque la persona en sus periodos maníacos entra en adicciones, o al alcohol, o a la droga, o cualquier cosa. Entonces vienen por eso con nosotros. También. Darse cuenta que ahí hay una enfermedad básica. Así es. María, ¿quisieras decirles algo a todos los que nos están escuchando como para cerrar este tema pues tan difícil, pero tan importante de conocer, de saber y de abordar? Pues sí, yo sí les quiero decir que busquen la ayuda adecuada para ustedes, además de para la persona enferma, para ustedes, para poder ir caminando ese camino de acompañamiento de algo tan difícil y no morirse del resentimiento y del coraje cada vez que hay un periodo maníaco que no se puede remediar. Entonces, tú, la persona familiar o amiga, necesitas ese acompañamiento y tener mucha compasión, porque el sufrimiento del bipolar es muy grande. Aunque tenga sus periodos en que se siente el papá o la mamá del mundo, también tiene unos en que se siente nada. Claro, claro, y tenemos que contribuir a esta salud mundial. Más que nunca tenemos que contribuir cada uno de nosotros a esta salud mundial que es la que nos está acabando, ¿no? Así es. Y toda esta violencia en la que estamos viviendo, Tú pues imagínate, Cristi, durante toda esta pandemia, una persona sufriendo de depresiones y sin poder salir, o de manías y sin poder salir. Digo, se vuelven locos y exacto, estallan ¿en dónde? Pues en el hogar. claro, Y ahí está la violencia, pero a lo que educando. da. Pues pidamos por todas estas personas, las tengamos en cuenta. Si por alguna razón de lo que escuchaste hoy se te ha prendido el foquito de decir, ay, pues a esta amiga la puedo ayudar llevándola, ¿no? Llevándola con alguien que pueda darle una atención más profesional. Si
es que es muy difícil cuando te toca en tu propia casa. Qué difícil, María, porque estás como muy involucrado, muy involucrada en el trastorno, pero también en el dolor, en la herida, en lo difícil que ha sido. Ayuden, ¿no? Ayudémonos, ayudemos y nos ayudemos a nosotros a poder brincar este tipo de trastornos en nuestras casas, en las escuelas, en las oficinas, ¿no? En nuestro Un ambiente jefe con también. bipolaridad, qué horror. Sí, sí, exacto. Un jefe con bipolaridad, imagínate, ¿no? O un empleado, ¿no? Bueno, yo sé de un presidente que era bipolar. Sí, sí. Imagínate ¿Cuántos? cómo ¿No? hacía trabajar a sus empleados cuando él no dormía, Sí. Esa porque es otra es característica. otra característica de la época maníaca. Casi no duermen 1 o 2 horas, con eso les basta. Ujú. Sí, pero imagínate dónde queda el juicio, ¿no? Dónde que queda la prudencia, pues no, se te acaba todo eso. Te empiezas a desgastar de una manera tremenda. Pues amigos, gracias por habernos escuchado, gracias por seguir con nosotros. Sigan mandando todos sus comentarios. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros, ayudándonos. Gracias, Alfredo. Dios los bendiga a todos y buena tarde.